Bueno, y bueno, ahí estamos descansando. Salud. Pero almorzando también una rica galletita. Bueno, y pasa que estaba tan cansado, no sé qué me pasó, me bajó el cansancio, hermano. Me tomé la pastilla, ¿sabes? Bueno, y la pastilla te deja así muy relajado. Tenía que tomármela. Así que pedí otro día. Total, había otros que se habían tomado más y un par de días, no, nada malo. Recién me levanté nomás, dormí desde ayer hasta ahora. Y fui a comprar ahora recién para comer. Me compré una maltita. Y aquí estamos, descansando. Y veamos qué es lo que hay de bueno, Ah, ya, se estrena en 25 minutos más. Lo recuerdo entonces. Esto, ¿no? Get a kick out of winning with a brand new Pilot. Sean todos bienvenidos a un directo con tu hermano y amigo Gabito Rodríguez en la tarde de hoy. Que Dios bendiga la vida de todos ustedes, los que nos ven y los que están con nosotros en tantos lugares. Gracias por estar conmigo, gracias por estar aquí. Los que están ahora mismo conmigo, les pido que me preste unos minutos, que me permita hablarle a todos ustedes de lo que está sucediendo dentro de este huracán de eventos proféticos. Todo el que está en Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, el mundo, gracias por estar conmigo. Si usted puede compartir esta información, hágalo, ya que es impresionante lo que está sucediendo, pueblo. Queremos que todo el que está aquí, usted está con nosotros por primera vez, pues mire, sea parte de esta plataforma importante que tenemos nosotros para tratar de alguna manera tocar el corazón de miles de personas. Todos sabemos lo que está sucediendo en Rusia, una situación muy fuerte, una situación muy grande en Rusia a causa de la guerra, los problemas internos, la crisis interna, a causa de las puertas que se le han cerrado a Rusia. Dentro de Rusia se está viviendo literalmente un infierno, pueblo. Un infierno se está viviendo. Miles huyen de Rusia, están tratando de buscar la manera de escapar a causa del abuso del régimen de Vladimir Putin. Y eso está sucediendo en ese lugar. Pero uno se pregunta, y no solamente eso, sino lo que está sucediendo en Ucrania. Lo que le tengo que decir, iglesia, es que la Biblia dice que ni las puertas del Hades podrán prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Nada de lo que ocurra en esta tierra detiene el poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Puede ocurrir situaciones muy adversas, muy difíciles, muy duros, pero a lo largo y a lo ancho de los tiempos, la iglesia del Señor ha demostrado
que la autoridad y el poder de Dios va por encima de todo eso. Lo vemos a través de Pablo, lo vemos a través de Pedro, lo vemos a través de esa generación, de esos 100 años que fueron perseguidos, atacados. Y la iglesia siguió sólida, poderosa, muy dura en medio de esos tiempos terribles. Pues en medio de esta situación, pueblo, que está ocurriendo en Rusia, atento y comparta esto, que esto es la gloria del Señor. Usted que me está diciendo, habla de cosas lindas, pues aquí le voy a hablar algo impresionante, algo grande. Cuando ocurrió todo este desastre, conforme a la guerra, se ha levantado un mover poderoso de Dios en Rusia y se están levantando predicadores en las plazas, en las calles, por todos lados, diciéndole a la gente que Cristo viene y que lo que está sucediendo en este momento son señales del arrebatamiento de la iglesia. Cada día el mover de Dios es mayor dentro de Rusia y dentro de Ucrania. Yo quiero que usted sepa que los pastores de Ucrania le pidieron: váyanse, huyan, escapan, y ellos hicieron un video donde le dijeron al mundo: no nos vamos a quedar aquí. Ucrania es de Cristo y nadie lo va a detener. Yo quiero que usted sepa que Ucrania es el país que más misioneros produce para predicar el evangelio en todos esos territorios. Y en Rusia se está levantando el poder extraordinario del Espíritu Santo, y cuando el poder de Dios está sobre la vida de un hombre, las cosas son tremendas. La revolución de los hombres de Dios que están predicando la palabra en Rusia están causando un impacto tan grande que Vladimir Putin hizo una resolución donde prohíbe la predicación en las casas, en las calles y en las plazas. El gobierno estatal de Rusia ha presentado la prohibición de la predicación en las casas, en las calles y en todos lados. Esto hay que hacerlo saber, porque nosotros tenemos que orar por estos hombres de Dios. Ellos están predicando, ellos están hablando la palabra en todos esos territorios, y lo que ocurre es que pues todo el que predica son arrestados por estar violando esta resolución. Esta resolución, son arrestados, pero arrestan uno y se levantan dos. Se parece a la iglesia primitiva, que cuando se levantaban contra ellos, Dios levantaba a otro. Pablo decía: la cárcel para mí ha servido de ánimos a otros a que prediquen el evangelio. Ahí podemos ver lo que yo estaba pensando. Dice: ¿cómo estará funcionando la iglesia en medio de este desastre? Pues lo que está ocurriendo es que hay una revolución, hay un avivamiento del poder del Espíritu Santo ahí en un país que está amarrado a una religión bruja, porque la Iglesia Católica Apostólica Rusa es una ortodoxa, es bruja. Esa gente practica la hechicería, el ocultismo y todo lo que usted se puede imaginar. Y en medio de una nación que se sacude, que se estremece, que vive un infierno, se levanta un pueblo a predicar el evangelio. Y no solamente ese mover está ocurriendo en Rusia, también en Pakistán y en Afganistán, ahí con estos grupos terroristas que tienen el control de todo esto. Hay un avivamiento impresionante en Afganistán. Están predicando en las cuevas, están predicando en las minas abandonadas, por donde quiera hay una revolución del poder de Dios, aún cuando todos estos grupos los persiguen. También hay un mover de Dios muy fuerte, es impresionante, pero es la verdad. En Irán hay una revolución de cristianos predicando el evangelio, aún amenazado
amenazado. Muchos de los que me están yendo no van a la iglesia por chisme, porque le dijeron, porque lo trataron mal, por algo. Esta gente están dando su vida por Cristo, están dando su vida por el evangelio, están dando una pelea, y aunque los metan presos, se levanta otro y dice: ahora voy yo. Y así hay un gran momento. A Dios no lo detiene nadie. Ahora mismo hay una gran revolución del poder de Dios, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y eso es lo que está sucediendo. Yo le digo al pueblo, aquí podemos ver la decisión del presidente Vladimir Putin en prohibir la predicación del evangelio en todas las plazas y las calles de Rusia, porque cada uno de estos predicadores están diciéndole al pueblo ruso: todo lo que estamos viviendo fue profetizado por el Señor. Cristo viene, Él levantará su pueblo. Agarran a uno, lo arrestan, se levanta otro a predicar, agarran a otro, vuelve y se levanta otro a predicar, y hay una revolución del poder de Dios en el territorio en todos esos territorios. Estos son de estos videos que es importante que nosotros los impulsemos, que estos videos comiencen a correr, comiencen a llegar, porque a Dios no lo detiene nadie. A Dios no lo detiene nadie. Y si en este momento usted quiere dar gloria a Dios, puede ir gloria a Dios, porque esto, a pesar de que es difícil, es una gran noticia de que Dios se está moviendo con poder, de manera grande y de manera poderosa en todos estos países donde ser cristiano es prácticamente un delito, pero hay gente dando la pelea y guerreando sin bajar la guardia. Alabado sea el nombre del Señor. Dios no miente, Dios es grande y Dios es poderoso. Así que si hay una razón por la cual glorificar a Dios, esto es lo que está sucediendo. Por lo tanto, le dejamos este video, le pedimos que lo riegue por ahí y que nos ayude a que la gente vea en el mundo que estamos viviendo, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Nos vemos luego en otro directo con tu hermano y amigo Gabito Rodríguez. Dios me lo bendiga. Dios te bendiga, te habla tu hermano y amigo Gabito Rodríguez. Soy el pastor Juan José Gil. Estamos hablando últimamente acerca de cuándo llegan los juicios de Dios a derramarse sobre una persona, sobre quizá una familia o sobre pues hasta una nación o el mundo entero. Los juicios de Dios tardan. Una de las características de Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Dios no juzga a la ligera, Dios no derrama sus juicios, sus sentencias sin más. Él tiene sus normas justas, normas no solo justas, sino misericordiosas, llenas de paciencia, llenas de espera, hasta que se alcance el límite correcto, el límite señalado, la línea roja. ¿Cuáles son las líneas rojas de Dios? Lo que vemos en la Escritura, y lo vemos a través de los grandes juicios que aparecen allí, hablamos por ejemplo del diluvio. El diluvio no cayó sobre la tierra, como leemos en Génesis 6, hasta que la tierra estuvo llena de violencia, colmada, podríamos decir, de maldad, de rebelión contra Dios y por tanto también de violencia. El enemigo había logrado que el ser humano se volviera su peor enemigo. Así que al llenar la tierra de violencia, Dios vio que era el momento de detener esa maldad y limpiarla. Los juicios de Dios vienen para limpiar. Puede ser para limpiar la vida de una persona, puede ser para limpiar una familia, para limpiar quizá una iglesia, limpiar una nación, limpiar un continente. O puede ser también para limpiar a toda la humanidad. Así que los juicios de Dios esperan.
Dios sigue ese principio, es el principio del colmo. ¿Cuándo se llega o cuándo llega la maldad al colmo? Así es Dios, tardo para la ira y grande en misericordia. Dios no va a violar eso, a menos, claro, que se llegue al colmo. Así que podemos deducir que una de las señales de que los juicios están cerca es cuando las condiciones, la maldad, está llegando precisamente a ese punto, al colmo. Así pasó con el diluvio, pero así pasó también con Sodoma y Gomorra y aquellas ciudades del valle que estaban totalmente contaminadas. Tanto es así que la Escritura en Génesis nos dice precisamente que los habitantes de aquellas ciudades eran en sobremanera, en gran manera, malvados. Estaban totalmente en contra de Dios. Habían llegado al colmo de la maldad. Eso es la razón por la que, como leemos también en ese pasaje, subió el clamor de aquella maldad hasta el cielo. Así que aquí vemos dos agentes. Por una parte, la maldad del ser humano, la maldad de una sociedad, la maldad de un país o la maldad del mundo, y el clamor de aquellos que están bajo esa maldad. Podríamos ver o considerar el clamor de Noé, o podríamos también considerar, en el caso de Sodoma y de Gomorra, el clamor de Lot y su familia. Así que, ¿qué tenemos aquí? Tenemos dos factores. Por una parte, el incremento de la maldad, y por la otra, el clamor de los justos, el clamor de aquellos que están sufriendo bajo esa maldad. Y estos dos factores son los que Dios va a recoger para dictar sus juicios. Hubo, por tanto, un juicio sobre toda la humanidad en el diluvio. Hubo también un juicio sobre aquellas ciudades malvadas como Sodoma, debido a lo mismo, al incremento, al llegar al colmo de la maldad. ¿Sabes? Cuando Dios estaba haciendo un pacto con Abraham de que aquella tierra que estaba pisando, Dios le había dicho que saliera de Babilonia o de Mesopotamia y se fuera a una tierra nueva que Dios tenía para él, y así lo hizo Abraham. En obediencia, él se fue a las tierras altas de Israel. Y allí estuvo con su familia, con sus ganados, durante bastante tiempo, muchos años. Estuvo, como digo, en los lugares más elevados, en los montes. En el encinar de Mamre, por ejemplo, donde estuvo mucho tiempo habitando en tiendas, aunque luego se moviera de vez en cuando para ir a algún país o para sencillamente buscar pastos. En el capítulo 15 del Génesis encontramos que Dios hace un pacto con Abraham, que le iba a entregar a su descendencia aquella tierra. Estamos hablando de la tierra de Canaán. Y entonces le cuenta que efectivamente va a pasar un tiempo, va a haber un proceso, y que su descendencia primeramente iría a una tierra extranjera, en este caso Egipto, para vivir allí como esclavos y estar 400 años en aquel lugar. Sí, serían esclavizados y estarían allí hasta que Dios les llamara. Ahora, ¿cuándo iban a regresar a Canaán? Esto es muy interesante. ¿Cuándo Dios iba a llevar a la descendencia de Abraham a Canaán? Y entonces, fíjate, muy interesante,
que Dios le va a decir, lo leemos en Génesis 15, 16, Dios le va a decir a Abraham que volverían a la tierra, volverían de Egipto a Canaán, cuando la maldad de los moradores de Canaán llegara al colmo. Interesante. Dios no va a desposeer a alguien de su tierra, porque Dios no es injusto. Dios no va a desposeer a nadie de sus beneficios, de sus bendiciones, si no hay una buena causa. Y aquellos habitantes de Canaán estaban cada vez más corrompidos. Llegaría un momento en que llegaran al colmo. Y cuando llegaran al colmo, Dios les desposeería de la tierra. Ese sería el juicio contra ellos. Vendría la nación de Israel a conquistarlos, a echarlos de allí y tomar la tierra. ¿Cuándo? Cuando sus habitantes llegaran al colmo. En Daniel capítulo 8, entre muchos otros capítulos, el profeta está recibiendo revelaciones acerca del anticristo, acerca del tiempo del fin. ¿Cuándo va a llegar? Esta es la pregunta. ¿Cuándo va a llegar el anticristo? ¿Ha llegado ya el anticristo? ¿Cuándo van a llegar esos momentos tremendos que aparecen en Apocalipsis, como son los sellos, las trompetas, las copas de la ira? Todo eso que está descrito de una forma tan gráfica allí en Apocalipsis, siempre es la gran pregunta. ¿Pero cuándo? El profeta Daniel vio aquel tiempo, aunque lo vio más a nivel político, a nivel social, hablándonos de reyes, hablándonos de imperios, de dominios, pero es el mismo tiempo, es el tiempo del fin. Especialmente en el capítulo 8 de Daniel se nos dice 3 veces que la visión es para el tiempo del fin. Y ahora decimos, ¿y cuándo llega eso? Los propios discípulos le preguntaban a Jesús, ¿pero cuándo sería eso? Lo que iba a hacer Jesús era describir el colmo. Y lo que va a decir Daniel en el capítulo 8, en el versículo 23, es que cuando los transgresores, los malvados, los que son antidios, los que son anti-ley de Dios, anti-verdad, cuando los transgresores llegaran al colmo, leemos en ese versículo 23, se levantaría un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, en secretos, en cosas que la gente no sabe. ¿Cuándo sería? Cuando los transgresores lleguen al colmo. Al colmo. Llegan al colmo. Esa es la clave. Cuando los transgresores, los violentos, los corruptos, llegan al colmo. Y entonces se cambian las leyes para apoyar a los que están llegando al colmo. ¿Es eso algo que esté pasando? ¿Tú qué piensas? ¿Piensas que estamos llegando al colmo? ¿Piensas que la situación social, las costumbres, la moral, está llegando al colmo? ¿Piensas que la interrupción artificial y voluntaria del embarazo está llegando al colmo? Cuando hay millones y millones y millones de niños que están siendo continuamente expuestos a su destrucción, al engaño, a la corrupción, a la trata de carne, para satisfacer los apetitos sexuales de los corruptos. ¿Piensas tú que estamos llegando al colmo o que hemos llegado al colmo? Estamos hablando de enormes cantidades de víctimas.
¿Alguien está clamando por ello? ¿Alguien está orando, pidiendo a Dios justicia? A mí me parece que sí. Y cada día más. ¿No hay clamor por las guerras? ¿Están las guerras llegando al colmo? En los últimos 100 años hemos tenido 2 guerras mundiales y ahora estamos acercándonos a lo que ya todo el mundo pronostica como la Tercera Guerra Mundial. Es más, algunos dicen, ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. Y ya no se trata solo de frentes de batalla o frentes convencionales. Ahora los frentes han variado también. Ahora se habla de armas de otro tipo, armas biológicas, armas víricas, armas climáticas, armas sociales también, armas políticas, armas económicas. Estamos hablando de que la guerra ya está en marcha. Algunos dicen, sí, la Tercera Guerra Mundial está aquí y se va a llegar a un conflicto nuclear. Es muy posible que no sea generalizado, pero que sí sea un conflicto bélico nuclear selectivo. ¿Qué significaría eso de una guerra nuclear selectiva? Bueno, pues que solamente se atacan algunos blancos seleccionados para ello. Solamente se ataca pues a ciertas ciudades, a ciertos puntos militarizados. ¿Cómo? Con armamento nuclear. Pero eso se detiene así tan fácilmente, o no va bien, no va más bien hacia una escalada que puede llegar a ser global. Apocalipsis nos habla de una destrucción de 1/3 de la Tierra. Ejércitos de hasta 200 millones de soldados. ¿Es eso llegar al colmo? Por Apocalipsis parece que sí. Si vamos contando todos aquellos acontecimientos que ya parecen estar alcanzando el colmo, seguramente nos encontremos con algunas sorpresas. Llegan al colmo. ¿Quién llega al colmo? La sociedad, los individuos, los gobiernos. No se está llegando al colmo con ciertas leyes de género que parecen desafiar la propia biología. No se llega al colmo cuando en los laboratorios se nos anuncian que pronto se podrá modificar el ADN y se podrá cambiar al ser humano, desnaturalizar al ser humano para que sufra una transformación al transhumanismo, de manera que sea un híbrido, que ya no sea netamente humano, sino que sea una fusión entre humano y máquina. ¿No te parece que se esté llegando al colmo con esos experimentos, esos planes? Todo apunta a que sí. Y la violencia no cesa de escalar. Y todo lo que estaba considerado, había sido parte de un mundo cristianizado, en donde se normalizaban las leyes de Dios, en el que se enseñaba desde niño a los individuos a creer, confiar en Dios, respetar a Dios, amar a Dios. ¿No crees que todo eso se está perdiendo? ¿No crees que tanta corrupción esté llegando al colmo? Si no somos capaces de ver esas señales del colmo, entonces no entenderemos por qué los juicios de Dios ya comienzan
ya se están preparando, ya comienzan a derramarse. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que la Iglesia tiene que despertar. Yo creo que el ser humano tiene que despertarse. Si no, no solamente vamos a presenciar los juicios de Dios, sino que podrían afectarnos. No es tiempo para andar metidos en el mundo, normalizando todas sus corruptelas, normalizando todas las barbaridades que se están cometiendo mientras la violencia avanza, mientras la corrupción aumenta y se llega al colmo. Si no somos capaces de verlo y si no somos capaces de prepararnos, los mismos juicios que cuando se llega al colmo se derramen, nos podrían alcanzar, a menos que seamos obedientes como Lot y salgamos del sistema. Al menos que construyamos un arca como Noé y escapemos de esos juicios. ¿Te estás tú preparando? ¿Ves tú esas señales? ¿Crees que estamos llegando al colmo? Yo creo que sí. Preparémonos entonces, no sea que los juicios de Dios se derramen sobre nuestras cabezas. Sin duda se derramarán sobre la cabeza de aquellos que los han perpetrado, sobre los malvados. ¿Estaremos todavía aquí, en medio de este sistema? ¿O nos habremos preparado para salir? Que el Señor os bendiga. Pausa es power. Buenos días familia, estudios y casos. Yo soy Virginia. En el videoprograma de hoy vamos a hablar de este mes de octubre, qué es lo que nos espera para el mes de octubre. Vamos a hacer una reflexión con relación a todo esto, a las señales del fin de los tiempos. Pero antes de comenzar el programa, les quiero recomendar un texto de mi autoría, de hecho el volumen número 1 de la trilogía, Luz en la oscuridad de Monología Moderna. Es el volumen número 1 de una trilogía que gracias a Dios he podido escribir y publicar. Se refiere a quiénes son los demonios, cómo trabajan, cómo reconocerlos, cómo combatirlos, todo en el poderoso nombre de Jesús y lógicamente que es demonología bíblica con respaldo total de la palabra de Dios. Está disponible en Amazon en formato papel, formato digital, Mercado Libre de varias partes del mundo y librerías físicas de varias partes del mundo.
Bueno, estamos en los primeros días de octubre, estamos a menos de 10 de octubre y ya han pasado una cantidad de cosas en este mes en lo que se relaciona con desastres naturales. Ustedes saben que, bueno, han aumentado muchísimo los terremotos, han aumentado mucho los desastres naturales, los huracanes que han hecho estragos en varias partes del mundo. Terremotos, huracanes, grandes tormentas y lógico en lo que refiere también a los conflictos, sobre todo el conflicto Ucrania-Rusia y todo lo que implica esto a nivel internacional de que, bueno, está esto de la amenaza NU y de que en cualquier momento se desata el tercer conflicto NU. Este octubre va a ser muy significativo, muy especial, porque, bueno, el 31 tenemos la fiesta satánica por excelencia, que es la fiesta de Halloween para los satánicos, para los ocultistas en general, es muy importante. Se abren portales dimensionales, hay una actividad demoníaca muy fuerte el 31 de octubre y todo lo que tiene que ver con el preámbulo del 8 de noviembre, que es la luna de sangre, que es realmente lo importante allí. Esa es la fecha que va a marcar el último trimestre del año 2022. Recordemos que en el año 2020, bueno, empezó todo un panorama donde, bueno, la élite fue acelerando su agenda con el tema del bicho que nos tiraron a fines del 19, que todo comenzó en la Nación del Dragón, con la élite de Oriente, y que el 2020 traducido a numerología, es 20 más 20, da igual a 40. Sabemos que en la Biblia el número 40 es muy, muy importante, es el número de prueba. Muchísimas veces el número 40 se hace presente en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero principalmente nosotros tenemos como referencia los 40 días que Jesús pasó en el desierto. Tiene que ver con prueba. El año 2020 fue una enorme prueba para la humanidad en general y para la iglesia en general, para nosotros como iglesia, como les hemos dicho en tantas oportunidades durante ese 2020. Luego en el año 2021, si hacemos 2 más 2 más 2, 2 más 2 más 1, tenemos 5. Traducido a numerología bíblica es el número 5. Recordemos esto de las vírgenes prudentes, las 5 vírgenes prudentes de Mateo 25 y las 5 imprudentes también de Mateo 25 y todo lo que nos enseñaba esa parábola. Qué importante que es estar orando y velando porque no sabemos cuándo viene nuestro Señor y Salvador. De hecho, en la misma parábola, las 5 imprudentes que no estaban velando, que fueron a buscar de forma tardía el aceite, luego se encontraron con Jesús que dijo, no las conozco. Y bueno, esto es una gran enseñanza, ¿no? El año 2021 nos dejó realmente la importancia de estar velando, de estar orando, de estar preparándonos para la venida de nuestro Señor y Salvador. Y finalmente el 2022, en numerología bíblica, 2 más 2 más 2, nos da como 6, el año de la rebeldía, el año de la actividad del hombre en rebeldía contra Dios. Por eso la palabra nos ha dicho, por eso aquí viene la perdición, es aquí que viene la condenación del mundo, porque Dios, habiéndose hecho carne, prefirieron las tinieblas a la luz. Entonces esto es un anuncio claro de que pronto se viene el juicio de Dios. Y yo les había dicho que también representa estos juicios independientes, estos juicios que se van a ir dando, que ya comenzaron en distintos países. ¿A qué me refiero? Pequeños juicios, alertas a países con o terremotos o huracanes o distintas señales que se van a ir dando, donde Dios está, está diciendo que se arrepientan porque realmente la maldad y el enfriamiento del amor y la maldad que se está haciendo y el pecado que abunda en el mundo es demasiado, entonces ya no hay mucho más tiempo. Es interesante entender entonces que este 2022 ha sido marcado por eso, por esa rebeldía y ese inicio de los pequeños juicios antes que venga el gran día de la ira, ¿no? El gran día del juicio. Entonces, se ha multiplicado muchísimo la maldad. La maldad se ha multiplicado hasta tal punto que
la vida humana ya no vale nada, hay muchísimo odio, mucha ira, mucha violencia contra los inocentes, contra los santos, contra los creyentes verdaderos. Hay mucha burla, la burla del fin de los tiempos que nos dice la Biblia. Y bueno, además de la gran apostasía y del alejamiento que la Iglesia está teniendo también, eso es una de las grandes señales, porque indica la inminente venida del hombre de perdición. Esto de la apostasía, hay mucho alejamiento, incluso en la misma iglesia, en el mismo cuerpo de Cristo, hay mucho infiltrado, hay muchos que cometen muchos pecados, hay mucha apostasía, hay mucho alejamiento de Dios, hay muchos falsos profetas, hay muchos falsos maestros, donde en las iglesias se dedican a predicar que la prosperidad, en vez de predicar a Dios, en vez de predicar a Jesús, en vez de predicar la salvación, en vez de instar al arrepentimiento, de llamar al arrepentimiento, en vez de exponer a las tinieblas, no se dedican a, bueno, todos vamos a ser felices, ahora viene lo mejor, la teoría de la prosperidad y tantas otras doctrinas diabólicas que no llevan a nada, que no edifican. Y bueno, entonces todo esto sirve para el preámbulo del año 2023, donde el mundo va a estar hundido en tinieblas. Si el 2021 fueron más bien penumbras, ya en el 22 vemos cómo se está entrando ya de lleno en las tinieblas, ni que hablar el año 2023. Simboliza también todos estos eclipses, toda esta oscuridad, estas tinieblas, simboliza la ceguera espiritual muy grande que hay de parte de aquellas personas que están lejos de Dios, pero también de parte de la iglesia, sí, porque la iglesia también va a tener su prueba y también es un aviso de Dios, de Jesús, de que la iglesia, de que tenemos que ser luz y sal en el mundo, de que no puede haber tanta apostasía, no puede haber tanto alejamiento de Dios, hay que vivir en santidad y hay que estar continuamente llamando a vivir en santidad, a vivir la palabra, de hecho. Entonces, muchos de ellos, inclusive en la propia iglesia, tienen comezón de oír. Sí, tienen comezón de oír, por eso hay mucho ataque a todos los que hablamos de este tipo de cuestiones. Las personas tienen comezón de oír la verdad, no solo los incrédulos, sino también muchos creyentes. Entonces se entregan a las fábulas. Por eso vemos tantas cuestiones que los Anunnaki, los extraterrestres, que van a venir los buenos a salvarnos, que van a venir en naves, que hay extraterrestres buenos y malos, y hago siempre hincapié en esto, porque hay muchas personas que todavía creen que hay buenos, sí, que hay buenos, que hay extraterrestres buenos que van a venir a salvarnos, o incluso hay una parte de la población que dice, mundial, ¿no?, que dice, bueno, Putin es el bueno y los demás son los malos, porque Putin quiere luchar contra la élite y nos va a salvar, y bueno, lamentablemente nada de esto es real. Tenemos a la élite de Oriente y élite de Occidente, aunque sí se pelean, porque como nos dice la Biblia, no hay paz para los impíos, no significa que vengan a salvarnos. Nadie va a venir a salvarnos. El Salvador ya vino, el Mesías ya vino. Ya no hay nadie, nada ni nadie que venga a salvarnos. El único que nos puede salvar es Jesús, que ya vino, que ya predicó su mensaje y que cuando venga, cuando vuelva, no solo va a venir a levantarnos, si Dios quiere, va a venir a levantar a su pueblo, esta es una promesa, sino que también va a venir a ejecutar un gran juicio a todo el mundo. Así que bueno, que tenemos, nosotros nada, con mucha confianza en Dios, sin tener miedo absolutamente a nada, porque Jesús nos prometió que iba a estar con nosotros y está con nosotros y en ningún momento nos va a faltar. Tranquilos, sí, informándonos, pero sobre todo predicando, viviendo en santidad y llamando al arrepentimiento y realmente tratar de seguir siempre el ejemplo de Jesús, amar al prójimo y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para imitar a nuestro Señor y Salvador. Este octubre, entonces, debido a todo esto, va a ser un mes muy difícil, muy complicado, que va a estar, coronado al final por el 31 de octubre con muchísima actividad demoníaca. Van a pasar muchas cosas muy feas en octubre, y ni que hablar en noviembre. En noviembre va a ser un mes sangriento, va a estar marcado por la luna de sangre. Pero bueno,
la palabra también nos dice que el justo no tendrá temor de las malas noticias porque estamos totalmente protegidos por Dios y Él siempre nos va a ayudar, nos va a amparar. Tenemos a Jesucristo, así que si estamos con Dios, ¿quién contra nosotros? Sin nada más, espero les haya gustado el video. Si es así, les pido un me gusta, les pido que lo compartan y nos vemos, si Dios quiere, en un próximo video programa. Dios los bendiga. Chau, chau. Who wants to play Bodies, Bodies, Bodies? Hola amigos de KL, preocupación por la falla San Ramón en Chile. Una falla que podría traer consecuencias catastróficas para la zona de Santiago, Chile, ya que la activación sísmica se está dando bastante seguida en el lugar, lo que tiene preocupado a los científicos, a los sismólogos en general, que están analizando la zona. Podría venir algo grande y hay que estar preparados, ya que esto atraviesa donde vive una gran cantidad de millones de personas, lo que podría ocasionar severos daños. La preocupación es grande, ya que una gran cantidad de sismos está sacudiendo la región metropolitana. Esto mantiene en alerta a los especialistas. La extensión de esta temida falla de San Ramón es de 50 kilómetros en sentido norte-sur. Esta falla está ubicada entre los ríos Mapocho y Maipo, cruzando las comunas de Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida y Puente Alto. Los nuevos cálculos afirman que se prolonga hasta Lo Barnechea y Pirque. Esta falla geológica es inversa y se encuentra activa. Está situada en la Sierra de Ramón a 10 o 12 kilómetros bajo la superficie terrestre. Los terremotos que traería serían muy superficiales, por lo mismo los daños serían severos. La energía sísmica que se genera en la falla llega directamente a las estructuras que se ubican cerca de la zona por donde pasa esta. Prácticamente no existe atenuación de las ondas sísmicas. Por esto podría generarse un terremoto muy significativo y potente. Ahí vemos el mapa en donde se encuentra esta falla. Como ustedes ven, está demasiado poblado el lugar. Por lo mismo, esto traería consecuencias complicadas para la población en general. Por otra parte, los últimos grandes terremotos que se han registrado en la ruptura de la superficie de esta falla fueron hace 17.000 y hace 8.000 años. Son los datos que se tienen de los estudios realizados de esta falla. Los últimos estudios advierten de que podría generarse un terremoto potente. Debemos estar preparados, ya que estos no avisan, simplemente los terremotos llegan. Por lo mismo, como ya comenzó la actividad sísmica en la falla, debemos ser cautos y estar pendientes de lo que está ocurriendo en el lugar. La falla está oculta aquí en Pirque, pero si llega a la superficie puede llegar más o menos en esa zona. No lo sabemos bien en realidad, lo tenemos que estudiar con más detalle aún ahí. Pero la sismicidad nos sugiere que esto está por lo menos llegando hasta acá. Entonces esta zona es donde podemos esperar ruptura en superficie. Como ustedes se pueden dar cuenta, todo apunta a que esta falla podría traer consecuencias catastróficas para la capital de Chile. Mantente alerta y atento y recuerda por favor suscribirte a nuestro canal, presionar la campanita para estar al día con todas las noticias, comparte la información que es vital y ya nos vemos con más noticias tanto en KL Te Lo Dice, nuestro otro canal de YouTube, y por acá en KL. Nos vemos. We've been told that they're out to kill us all. Assalamu alaikum, brothers and sisters. We went to the streets to ask a man. Saludos y sean todos bienvenidos a un directo con tu hermano y amigo Gabito Rodríguez. Un gran abrazo, un gran saludo al pueblo que nos ve a lo largo y a lo ancho del planeta Tierra.
Dios los bendiga a todos, Dios bendiga a la iglesia y bendiga al Señor a todo el santo pueblo que continuamente están con nosotros, sabiendo que le estamos llevando una información de gran peso, de gran validez para un pueblo que ama y anhela la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La iglesia que se va le interesa lo que está pasando y le interesa las cosas, pero lamentablemente a algunos le va a comenzar a importar cuando ya será demasiado tarde para ellos. Yo quiero que todo el ejército que nos está siguiendo en esta hora me regale unos minutos. Pueblo, se están tocando tambores de guerra por todas partes del planeta Tierra. Los expertos, la ONU, las potencias del mundo, los ricos, los millonarios están temblando ante las grandes amenazas que se está viviendo en este momento a nivel internacional. La iglesia, el pueblo, los que nos siguen, yo les pido que puedan compartir este video. Hemos tenido terribles problemas con las notificaciones, pero si usted lo comparte, puede ser que el video llegue a donde tenga que llegar. No es lo mismo hablar del mundo con la lógica humana que mirar el mundo por el filtro de la palabra de Dios. Tengo unas evidencias, tengo unas cosas que mostrarle a todos los que nos están viendo. Puede compartir este video, dele compartir, ayude a que el video alcance multitudes de personas. Y le doy un gran abrazo a las personas que nos siguen y que nos los encontramos en las calles, en las oficinas, por donde quiera, y que nos respaldan y dan gracias por el trabajo que para la gloria y la honra del Señor hacemos todo el tiempo, buscando la manera de llevarle al mundo el mensaje del último tiempo con gran importancia. Yo le pido al pueblo querido del Señor que está con nosotros, y usted puede compartir este video, compártelo, porque son minutos extremadamente proféticos y muy importantes para el planeta Tierra. Están sonando tambores de guerra por todos lados. Sé que a la gente no le importa, lo sé. Sé que a la mayoría de las personas no le importa nada, y eso es terrible, porque así era la gente en el tiempo del diluvio. No le importaba, no le prestaban atención. Y dice la Biblia en Mateo 24, dice que como fue en los días de Noé, así serían los días de la venida del Hijo del Hombre. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así mismo le sucederá, dice Mateo 24, verso 41, aquella generación que no entenderá hasta que venga el arrebatamiento. Entonces vendrá el lloro, vendrán los lamentos, vendrán los pensamientos de desesperación, y no queremos que te pase eso. Ayude a que este mensaje corra y florezca. Hay tambores de guerra muy fuertes. Este es el panorama en términos de guerra. La Biblia dice: oiréis de guerra y rumores de guerra. Pero escúcheme bien, oiréis de guerra y rumores de guerra, pero no es el fin. La Biblia nos presenta un alto nivel de guerra, pero ¿qué tipo de nivel? Las guerras que enseña la Biblia, entre líneas, es guerra que harán que los hombres piensen que el mundo se acabó. Así que usted, basado en esta realidad y basado en esto que yo le estoy hablando, tomemos con seriedad la potencia que tiene los enemigos, Rusia, porque esto no son peleas de tanque de guerra ni de caballos, son guerras de potencia nuclear, y que el presidente Putin ha dicho claramente que va sobre la mesa utilizar las bombas nucleares en el momento que las tenga que usar.
Eso es lo que la palabra del Señor también nos muestra. Guerras increíbles, guerras que harán que la gente piense que el mundo se acabó. En este momento, pueblo, sabemos que anoche o ayer los Estados Unidos y Corea del Sur lanzaron unos misiles, 4 misiles balísticos en dirección a Corea del Sur, por las razones del misil que lanzó Corea del Sur por encima de Japón en el día de ayer, que causó conmoción y peligro. Más de 5 personas tuvieron que buscar refugio creyendo que posiblemente el misil podría caer. Pues Estados Unidos ha movido a las aguas cerca de Corea del Norte el super barco de combate y está moviéndose allí. Por causa de este movimiento de los Estados Unidos, Corea del Norte muestra su indignación, su molestia, porque Estados Unidos está por la zona y Corea del Norte, sin importar absolutamente nada y sin meditar la situación que se está viviendo en el mundo, acaba de lanzar 2 misiles al mar del este de Japón. Japón pues está vigilante. Hay prácticamente una vigilancia total dentro de Japón porque temen que haya una caída de uno de estos misiles que está lanzando o jugando esta persona con estos misiles. Cuando nosotros hablamos de estas cosas, y tengo mucho más aquí, yo pienso qué le pasará a la mayoría de la mente de la gente cuando escuchan informaciones como esta, porque esto puede llevar al mundo a un caos, a millones de personas que puedan perder la vida, a un retroceso en la totalidad de la humanidad, un caos total en las comunicaciones, una hambruna histórica sin precedente, la caída de todas las economías de la tierra a niveles del suelo. Y pueblo, toda la tierra, Corea del Norte, sí, toda la tierra, pueblo, está en un caos y en una profunda preocupación en este momento concerniente a lo que está pasando, no solamente con Corea del Norte, sino con China, Taiwán, y aquí estoy hablando sobre lo que está pasando también dentro de este tema, y también lo que tiene que ver con China y la India, Israel, Irán, Rusia y Ucrania, la OTAN, Estados Unidos y todas estas naciones, porque quiero que vea esto. Yo quiero que usted vea la petición que acaba de hacer Polonia a la OTAN. Mire la petición. Por eso le digo que hay tambores profundos de guerra sonando en distintas partes del planeta Tierra. Son días que debemos de mirar con seriedad y entender las cosas como se están dando. Estados Unidos y Corea del Sur están listos para realizar ejercicios militares con fuego real. Si Corea sigue aumentando la tensión, Estados Unidos aumentará la respuesta a Corea del Norte. 33 aviones de combate chinos entraron hoy al espacio aéreo de Taiwán. Por todos lados las naciones quieren pelear. No le importa la crisis, no le importa la condición en que están los pueblos, quieren pelear. Es porque están buscando la manera de acomodarse en este nuevo orden mundial, pueblo que está encaminándose muy pronto para las naciones y para los pueblos. Otra de las cosas que está sucediendo, el presidente de Polonia anuncia que está en conversaciones con la OTAN, escuche, para poner armas nucleares, escuche bien, en el suelo polaco en un esfuerzo para disuadir a Rusia
y hay fuertes tensiones de guerra también entre Grecia y Turquía. Esto está en todas partes del mundo. ¿Por qué lo que está pasando en Ucrania es impresionante? Sencillo, miren esto, escuche bien. En este momento hay un convoy que le llaman el convoy de la muerte, que lleva nada más y nada menos que el famoso misil Satán 2, misil que carga potencia nuclear en dirección de Rusia a Ucrania. Hay un tren que está cargando armas nucleares en dirección de Rusia a la frontera con Ucrania. Se espera toque de queda y ley marcial en toda la frontera de Ucrania. La gente rusa y los que están en los territorios que ellos invadieron y robaron a Ucrania están allí. Probablemente va a haber ley marcial. Hermano, esto hay que compartirlo porque esto está pasando en este momento. Todo. O sea, esto no es que pasó en la semana. Eso está pasando ahora. Es tanto lo que está sucediendo, pueblo, que 2 horas, 3 horas aquí no dan. Y yo estoy tratando de hacerle un resumen para que el pueblo sepa de dónde estamos parados. Y escúcheme bien, eso es por la tierra. Los aviones de Bielorrusia están ya esperando, listo para detener que llevar una bomba de la rusa. Dijo que están listos para responder. Otro, el submarino, el mega submarino, el submarino más desarrollado y más poderoso, que carga el torpedo nuclear más poderoso del planeta Tierra, llamado el misil del Apocalipsis, que tiene la capacidad, y escuche bien, de crear un tsunami en una costa, que tiene la capacidad de viajar 10 kilómetros por debajo del agua y luego hacer explosión en la costa del país que sea. En este caso, están rodeando a Ucrania de bombas nucleares, ya sea por un sitio, ya sea por otro. Esta es la situación que se está dando ahí. En las próximas horas, pueblo, y yo vuelvo y digo, el que quiera jugar, juegue con su salvación, ese es su problema. Pero no me pida a mí hacerlo. El que quiera ignorar este tema, usted lo puede hacer. Ese es su ministerio. Haga lo que usted sienta, pero no me pida a mí que no hable estos temas, porque para mí esto es importante y esto es muy relevante para que la gente vuelva a Dios. Porque si una situación como esta, y usted me dirá, pastor, esto puede suceder, esto que se está diciendo, ¿es posible que suceda? Sí, es posible que suceda. Es muy posible que suceda. En principio de dolores, este mundo tiene que experimentar profundas crisis para que ocurra el gran cambio, que es el último de los gobiernos, el nuevo orden mundial, entre en vigor y las potencias que están arriba mañana estén abajo. Y así será que ocurrirá una gran crisis. Será por una guerra, será por una hambruna, será por un reseteo, de la manera que sea. Este mundo vivirá una situación muy fuerte, muy sólida en los próximos días, en los próximos meses, en los próximos años. Irá escalando y pronto miles de los que nos están viendo y que nos ven a lo largo y a lo ancho de cada una de nuestras intervenciones, si te queda, serás testigo de que la palabra de Dios no te mintió y de que la profecía se va a cumplir al pie de la letra. Nadie se librará de ver la profecía bíblica manifestando la verdad de los últimos tiempos. Y de esto es que se trata este panorama impresionante de lo que está sucediendo. Aquí ya no se habla de guerrita, aquí se está hablando de guerras nucleares, aquí se está hablando de guerras sin precedentes, aquí se está hablando de millones de personas que sus vidas corren peligro, y luego las consecuencias que acarrea todo esto son increíbles. Las consecuencias que acarrea la hambruna, las enfermedades, las pestes, las plagas,
todo lo que atrae, hermano, esto no hay forma de ocurrir. Cualquier evento de esta magnitud, no hay forma, pueblo, de uno decir cómo es el final de todo esto y cómo es que se tiene que dar. La información es la siguiente. El ministro de Defensa de Japón informó que otros misiles balísticos lanzados de Corea del Norte aparentemente cayeron en las aguas del país en el Pacífico. El gobierno acaba de anunciar, escúcheme bien, el gobierno acaba de anunciar reuniones de emergencia. Corea del Norte está lanzando varios misiles que están atravesando cielo japonés por primera vez. El secretario de Estados Unidos anuncia que Estados Unidos y Corea del Sur realizarán ejercicios para contrarrestar duramente las acciones de Corea del Norte. Esta es la verdad que estamos viviendo, iglesia de Dios. Hay más cosas sucediendo. Más adelante tenemos mucho más. Aquí tenemos demasiada información. José Miguel Caballero acepta a Cristo como Salvador. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Abraham de León. Leonardo Fernández. Pastor, yo quiero aceptar a Cristo. Escuche bien los que me están viendo. Primero, Abraham de León. Lo primero es que tú tienes que reconocer a Jesucristo. Reconocer que eres un pecador y que necesitas ser salvo. Y reconocer que la salvación solamente viene por nuestro Señor Jesucristo, y no es por obra humana, sino por gracia dada. Cuando nosotros sabemos que hemos pecado, que hemos nacido en pecado y que hemos cultivado ese pecado durante nuestras vidas, tenemos que reconocer delante de Dios que somos pecadores, pedirle perdón, pedirle que nos levante, que nos restaure y que nos regenere en este tiempo que estamos viviendo. Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer para ser salvo es aceptar a Jesucristo. Luego, perseverar, buscar una iglesia del evangelio completo que te predique la sana doctrina sin quitarle y sin añadirle, y que te enseñen a santificarte, que te enseñen a orar, que te ministren bautismo de Espíritu Santo y fuego, y que te ayuden a buscar del Señor. Esos son los pasos iniciales para que usted pueda cultivar una relación con Dios. Los que han aceptado a Cristo en esta hora, digan conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por cada uno de mis pecados. Te pido que me ayudes a buscarte en espíritu y en verdad. Gracias, Señor. Amén. Padre, yo envío la palabra sobre todos nuestros hermanos, sobre todos nuestros amigos que te dan su corazón en este día. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos luego en otro directo con tu hermano y amigo Gabito Rodríguez. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga. Era la preocupación y miedo de clientes y comerciantes en la Vega Central, aglomerados presenciando la violenta riña entre un tumulto de personas. Imágenes que se han repetido. El último caso, este trabajador informal con un machete de al menos 40 centímetros, quien atacó a otro. Ambos se mantienen registrados como estacionadores informales en horarios de la mañana. En razón de esto, discutiendo por espacio y este tipo de altercado genera esta reacción bastante violenta, donde uno de estos saca un machete. John Cáceres Galias es un ciudadano ecuatoriano de 29 años, quien entró al país por un paso no habilitado. Provocó heridas graves en la víctima luego de intentar cortarle un brazo. Sin embargo, según los antecedentes del OS9, estacionar vehículos era solo en la mañana. Durante la tarde, la disputa era otra. Este sujeto está posicionado en la venta de sustancias ilícitas en el exterior de la Vega Central. Existe un alto flujo de personas, lo que le da un abanico más amplio de compradores
ante el tráfico de drogas y también sumado al segundo oficio al cual él se dedica. El hombre del machete, de acuerdo a los antecedentes, arrendaba cerca de la Vega Central, viajaba siempre en su bicicleta. Estas imágenes muestran al imputado con la misma vestimenta con la cual atacó al otro trabajador informal. En el emblemático mercado de Recoleta, los testigos directos prefieren no hablar, dicen que las disputas son constantes y cada vez más violentas. De La Vega hay horarios donde de alguna manera toda la gente quiere estacionarse y se empiezan a elevar los ánimos y llegan a la violencia que una vez ni controlan. Al interior de La Vega, las 4 hectáreas y media, por lo menos podemos decir que un 95%, 100% segura. El problema es que tú tenés que tener mucho cuidado. Hoy día el delincuente cambió el estilo, por lo tanto tenés que estar muy preparados para irle copando los espacios. La disputa por los estacionamientos, las agresiones y otros delitos como el tráfico de drogas que investiga la policía ocurren justamente al exterior de La Vega, pero a tan solo centímetros de uno de los accesos al mercado. Es pan de todos los días, de cada día y de todos los días. Y ahora que hay más gente va a pasar más veces. Un poco más vigilancia siempre es bueno. Tienes que andar con un ojo atrás y uno adelante para que no te asalten, no te roben. Pero hay mucha delincuencia, sobre todo en la noche acá. Ya no es segura venir a La Vega. Tampoco uno puede llegar y venir a La Vega en cualquier momento, hay que esperar un horario adecuado. El temido hombre del machete ya no está merodeando La Vega, fue detenido por homicidio frustrado. El arma que lo hizo conocido aún no es incautada. John Cáceres Galias está en prisión preventiva. Mira mi saldo después de solo 2 semanas con la herramienta que te permite recibir solo por ver vídeos activada. Aquí están las notificaciones de ganancias en mi teléfono. Ahora, gano por cada video que veo en YouTube. Las imágenes se viralizaron rápidamente porque sin ningún complejo, el conductor de este auto arremetió con decisión hasta chocar este otro vehículo. Fue el corolario luego de 3 minutos donde la violencia, la ira y lo irracional florecieron en la avenida Arturo Prat con Álvarez, en la tranquila ciudad de La Unión, en la región de Los Ríos. Obviamente que iba con una intencionalidad de provocar daño, entonces y fuimos testigos, casi todos los vecinos acá. Encuentro que una persona adulta más encima, no es un adolescente, debiera saber manejar su ira. Hay que ser un poquito más racional, pero aquí se vio como algo que se ve solamente en Santiago. Pedro Collao es quien aparece desesperado en estas imágenes. Solo minutos antes había comprado 1 kilo de pan junto a su pareja y su hijo de 1 mes y 16 días. Ya se iban rumbo a casa cuando al cambiarse de pista le tocaron fuertemente la bocina, lo que generó el primer roce. De hecho frena al costado mío, porque si no me pegaba ahí en seco. Yo bajo el vidrio y le digo que voy con un niño dentro, recién nacido. Y él empieza a mover la cabeza y todo, y a mí como se me paró el auto, yo me bajé y me acerqué a él para ver si me decía algo o no. Él baja el vidrio y me empieza a decir... Al tiro, dice, mueve tu auto o te lo voy a hacer pedazo, hijo de puta, me dijo. Pedro reconoce que se bajó sin medir las consecuencias y con un golpe de puño rompió uno de los vidrios. Le pegué al vidrio y cualquier persona le puede pegar un combo a un vehículo de un vidrio y no lo va a quebrar de un combo. Lo que ayudó a que se quebrara fue que el vidrio iba a la mitad. El conductor del vehículo SUV, el médico colombiano Jaime Félix Torres, aceleró y por el costado rayó con su parachoques el vehículo menor. Luego apretó el acelerador, recorrió unos metros e impactó fuertemente al vehículo Suzuki que permanecía detenido. Ambos conductores son trasladados hasta el hospital de la comuna donde se les practica la alcoholemia, como asimismo también la constatación de lesiones a que ambos conductores son detenidos y quedan en espera de citación, disponiendo una serie de diligencias que son consignadas en el respectivo parte policial. Le dan la claridad al fiscal
para solicitar audiencia de formalización en contra de aquel imputado que conducía el vehículo y que de manera intencional impactó a aquel que le antecedía, provocando daños en este y lesiones clínicamente leves a uno de sus ocupantes. El impacto destruyó la parte trasera del vehículo y provocó lesiones leves a Karen Zamora, que viajaba como acompañante, y también al pequeño Apolo, quien iba en una silla de seguridad correctamente anclada. Si no, mi hijito hubiese saltado por cualquier parte, lo hubiese golpeado contra el asiento, cae al suelo. No, él iba seguro en su silla, como debe de ser. Y ahí estaba aterrorizada arriba del vehículo. Después, cuando se relajó, ya empezaron los dolores, la cabeza, le empezó a doler el cuello, la espalda. Será ahora la justicia la que determine los cargos en contra de este temerario conductor que, sin pensarlo, apretó el acelerador y estuvo a punto de generar una tragedia. The threat of war looms. My brother wishes to provoke me. You should take his place on the throne. ¿Sabías que podías ganar dinero respondiendo encuestas online? Te presentamos queopinas.co. Buenos días, familia, estudios y casos. Yo soy Virginia. En el videoprograma de hoy quiero responder a una inquietud que parece que, los nuevos que están llegando al canal están teniendo, porque a veces, se ven asustados, se ven con miedo. No nos llaman alarmistas, los malintencionados sí, pero los que llegan al canal y lo hacen de buena voluntad y quieren crecer espiritualmente y quieren pertenecer realmente a cristianos verdaderos, se preocupan un poco y dicen qué es lo que está pasando. Hay muchos acontecimientos abrumadores, porque no se dedican a predicar más a lo tradicional. ¿Qué está pasando? Se acerca el fin del mundo. Me gustaría responder porque veo mucha preocupación, no solo mucho miedo, sino mucha angustia, mucho nervio de parte de, algunos que se están incorporando de forma maravillosa, tanto al canal Estudios y Casos como a Jesús Camino, Verdad y Vida. Antes de comenzar, quiero recomendarles el texto de mi autoría, Mensajeros del Engaño, Demonios en Piel Alienígena. Es el volumen número 2 de una trilogía que, gracias a Dios, he podido escribir y publicar. Es básicamente sobre demonología ufológica para desenmascarar las actividades de los demonios, intentándose hacer pasar, vamos a decir así, por extraterrestres. Es el último gran engaño a la humanidad. Es un volumen extremadamente importante y, está disponible en Amazon en formato papel, formato digital, Mercado Libre de varias partes del mundo y librerías físicas de varias partes del mundo. Bueno, como les digo, las señales están cada vez más a la vista. Hay cristianos que, recién llegan al cristianismo, se incorporan al canal y, quieren saber qué es lo que pasa, si se viene el fin del mundo, qué es lo que va a pasar pronto. La realidad es que ya les contesto que se queden tranquilos, no va a venir el fin del mundo. No va a venir el fin del mundo, ni ahora ni después, no va a venir el fin del mundo. Lo que sí va a venir es el fin del sistema actual de cosas. Lo que sí va a venir es que se termina un periodo y empieza otro periodo. Nosotros sin duda ninguna estamos viviendo la señal del fin de los tiempos o las señales del fin de los tiempos. Sin duda se está cumpliendo todo lo que nos dice la palabra de Dios en tantos y tantísimos versículos, pero específicamente, por ejemplo, Mateo 24 se está cumpliendo todo. Principio de dolores, también nos habla de terremotos, de hambrunas, de pestes, de guerras, de rumores de guerras, y cuando todas estas cosas empiecen a suceder, la palabra de Dios nos dice bien claros que no tenemos que tener miedo, sino todo lo contrario, erguir nuestras cabezas, porque nuestra redención se acerca. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que estamos, sí, al borde ya de un sistema actual de cosas, del sistema que estamos viviendo, en el cual nacimos y nacieron nuestros padres y las anteriores generaciones,
Pero gracias a Dios que se termina, que se está por terminar, porque es realmente un sistema cada vez más maligno que, como vemos, está siendo preparado por todos los frentes para el anticristo. Sí, para el hombre de perdición que está a punto de aparecer y que va a aparecer, como nos dice la Biblia, como un Mesías, no va a aparecer como el anticristo, no va a aparecer como lo que realmente es, un integrado, sino que va a aparecer en un momento ya culmine donde la humanidad esté totalmente de rodillas, desesperada. No va a ser ahora, va a ser cuando se llegue a un límite ya donde la humanidad va a estar literalmente desesperada por la aparición de alguien o de algo que le venga a solucionar los problemas. Es entonces que, ahí hay un mosquito, es entonces que va a aparecer el hombre de pecado, el hijo de perdición, y se va a aparecer como un falso salvador, como un falso Mesías, sobre todo los judíos, Israel, que es el reloj profético del mundo, se las va a ver en problemas, en muy serios problemas, porque va a caer en la trampa de este anticristo. Entonces se está cumpliendo la palabra, estamos en los últimos tiempos y las señales son muchísimas, solamente no las ven aquellos que no quieren verla, o aquellos que no tienen ni idea dónde estamos parados, o en qué periodo cronológico estamos transitando. Recuerdan que Jesús se enojó muchísimo con los apóstoles porque los apóstoles no sabían qué es lo que estaban viviendo. Él les dijo, saben distinguir las señales de los cielos, cuando viene lluvia, el tiempo, las estaciones, y no saben ni siquiera en qué época están viviendo, en qué tiempo están viviendo. Esto es una clara señal de que Jesucristo quiere que sepamos en qué periodo cronológico estamos viviendo, en qué periodo histórico estamos viviendo. No para preocuparnos, no para generar miedo, sino todo lo contrario. Tenemos que estar preparados como las vírgenes prudentes de Mateo 25, para el momento en que Él decida venir, cuando decida venir, puede ser hoy, puede ser ahora, puede ser mañana, puede ser el mes que viene o puede ser dentro de 10 años, no lo sé. El día y la hora nadie lo sabe, solo Jesús lo sabe, solo Dios, el Padre Celestial, lo sabe. Pero tenemos que estar preparados y tenemos que saber el tiempo en el cual estamos viviendo, pero no se viene el fin del mundo, no se viene el fin del mundo. Para todos aquellos que recién llegan y a veces dicen, wow, qué títulos medios raros, alarmistas, amarillistas, lo que menos somos es amarillistas y alarmistas, al contrario, siempre estamos haciendo hincapié en la importancia de tomarnos de la mano de Jesús, de no sentir miedo, de estar plenamente confiados en las Escrituras, de que Jesús nos dijo que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, siempre nos apoya, siempre nos va a proteger. Entonces, justamente, si hay algo que nunca jamás hemos sido, es alarmista, sino siempre estar defendiendo la postura de que no hay que tener miedo. Inclusive porque el miedo es una de las grandes armas y herramientas que ha venido utilizando desde hace miles de años las mismas élites, las entidades demoníacas, para debilitar a los seres humanos y para alejarlos de Dios. ¿Buscando dinero extra? Invierte en CSU, la empresa de bebidas favorita de Chile, con una pequeña inversión de $250 y gana. Entonces, no se viene el fin del mundo, ni ahora ni nunca, no va a venir el fin del mundo. Es el fin de un periodo, si quieren llamarlo, el fin de la misericordia. Y esto también está relacionado con la dada vuelta de rostro de Dios, que en tantas oportunidades se las he mencionado, que yo les dije que Dios había dado vuelta al rostro con el eclipse solar total del año 2020 y después a fines del año 2021 yo les dije que todo iba a empezar a precipitarse de una manera impresionante, de una manera realmente que se iba a empezar a sentir la señal del fin de los tiempos con mucho más fuerza y no en vano fue ahí que la situación para el mundo empezó a complicarse de una forma muy particular. Entonces, sí, está a punto de abrirse el primer sello, que es el anticristo, a punto de comenzar lo que la Biblia llama la angustia de Jacob, o inclusive la famosa semana 70 de Daniel, los 7 años de la tribulación. Algunos hablan de que a partir de los 3 años y medio es la gran tribulación. Y bueno, después están las posturas
pretribulacionistas, los tribulacionistas o med-tribulacionistas, sí, la nuestra, que nosotros pensamos que el rapto sí va a ocurrir, sí, claro, Jesús va a venir por nosotros, pero más hacia el final, no, por supuesto, para vivir la ira, porque el pueblo de Dios no fue puesto para ira. Pero sí, somos la generación de las señales del fin. Basta con ver Mateo 24 para percibir que se está cumpliendo. Los terremotos, la tierra, nos dice Isaías, creo que es Isaías 24, nos dice, la tierra se bambolea, o se sacude o se bambolea como un borracho. Ustedes saben que los terremotos cada vez están sucediéndose más y más y más. Las señales en los cielos son impresionantes. La hambruna que hay, el tema de los huracanes, las potestades demoníacas del aire que han caído en el año 2020, que yo les dije que a partir de ahí las cuestiones relacionadas con los desastres en el medio ambiente no es por el calentamiento CLI, ni mucho menos, ni por el cambio CLI, como dice la élite, que está todo, eso todo responde a intereses de la élite, fundamentalmente a sus nauseabundos intereses económicos. Hay mucho engaño, hay demasiado engaño. Entonces, a no ponernos mal por todo lo que viene, sino todo lo contrario. Lógico, tampoco vas a estar saltando de alegría porque en el medio del camino van a quedar muchos por el medio del camino y va a haber mucho sufrimiento, ya lo hay, pero va a haber mucho más. Y bueno, lo rescatable de todo esto es a estar informados, pero sobre todo, sí, es cierto, a predicar. Y sobre todo a predicar, a instar al arrepentimiento. Qué importante que es que las personas entiendan y comprendan que si hay algo que enseñan, la señal del fin de los tiempos es que ya queda poco tiempo, que es hora de arrepentirse y es hora de volverse al Dios único y verdadero, dejar de pecar, arrepentirse, caer de rodillas, porque la Biblia dice, toda rodilla se doblará en cierto momento ante el Señor Jesucristo. Así que bueno, espero que les haya gustado el video, quédense tranquilos, Jesús está con nosotros hasta el fin del mundo, nada que temer, sino todo lo contrario. Sin nada más, les pido un like y les pido que lo compartan. Nos vemos, si Dios quiere, en un próximo video. Dios los bendiga. Chau, chau.